Sí, buenas tardes con cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio ya a nuestra sesión número uno respecto a lo que son expedientes técnicos. No sé si pueden compartir la presentación, por favor. Ingeniera, la presentación ya se está compartiendo. Sí, siguiente, por favor. Siguiente. Bien, vamos a iniciar esta temática de expedientes técnicos para obras públicas, referente al conocimiento en primera instancia de qué cosa es una obra, porque lo que vamos a hacer ahora con este tema que vamos a nosotros abordar son expedientes técnicos para obras públicas. No vamos a hacer para otro alcance, sino para lo que son obras públicas. Y esto también, como lo he mencionado en la sesión referente a residencia y supervisión, partimos por estos alcances de conocer qué cosa es una obra, ¿sí? Entonces ahí se está mencionando, como ya también lo dije en esas sesiones, que las obras son construcciones, reconstrucciones, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación. Y a todo esto llamamos bien inmueble, entendiéndose que esto puede ser de una obra de infraestructura referente a una edificación, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, ¿correcto? Entonces ese es en primer lugar el alcance referente a las obras y para lo cual nosotros nos vamos a preparar a tener estos conocimientos para elaborar el expediente técnico, ¿sí? Continuamos. Asimismo, las obras requieren de condiciones para que éstas se puedan desarrollar, ¿sí? Lo principal son a los profesionales que van a estar a cargo de estos proyectos, que es el residente supervisor, del cual también hablamos en la sesión pasada, y estos también a su vez tienen diferentes responsabilidades y estas están tipificadas en la norma G030, derechos y responsabilidades. También necesitamos de un expediente técnico y esto es elaborado por un consultor y de los recursos para poder realizar cada una de las partidas. Y entonces aquí encontramos, ¿no? A este expediente técnico, este documento sumamente importante que nos va a permitir la ejecución de los proyectos, ¿correcto? Continuamos. Además, ya entramos con estos alcances iniciales a poquito entender qué cosa es una obra pública, ¿sí? Que recuerden que para ese tipo de escenarios es lo que vamos a elaborar nuestros expedientes técnicos, ¿correcto? Para las obras públicas. Entonces, en ese sentido, se entiende que las obras públicas son aquellas obras ejecutadas por un organismo del Estado, donde se lo puede desarrollar de forma directa o indirecta, pero con recursos públicos para poder mejorar las condiciones, ¿no? De los ciudadanos. Básicamente así se entiende como una obra pública. Ahora, las obras públicas están sometidas a un sistema que es el invierte.p.
el cual tiene diversas etapas y lo que se quiere es ir evaluando cada una de sus etapas y que se declare la viabilidad para que podamos finalmente concretizar este proyecto público y se pueda atender esta necesidad pública involucrada que inicialmente también nosotros lo habíamos pues diagnosticado, ¿sí? Siguiente, por favor. Las obras públicas también, como lo manifesté en algún momento, las obras públicas están constituidas por 4 etapas, aquí lo hemos visto. Una de estas etapas es la programación, luego tenemos la formulación y evaluación, la ejecución y el funcionamiento. En la etapa 3 es donde está básicamente nuestra pertinencia, ¿no? ¿Por qué? Porque esto está constituido de 2 subetapas, de lo que es la elaboración de los expedientes técnicos y la ejecución de los proyectos. Nosotros nos vamos a preparar con todos estos conocimientos a estar en la capacidad de poder elaborar o al menos tener estos alcances para lo que es un expediente técnico, ¿correcto? Entonces ahí es nuestra pertenencia. En la etapa 3, ejecución. A su vez, para elaborar los expedientes técnicos, también necesitamos nosotros del conocimiento respecto a sus formas de ejecución y sistemas de contratación. Eso también lo mencionamos en las sesiones pasadas, referente a residencia y supervisión. Sin embargo, lo voy a mencionar también porque entiendo que hay algunas personas, participantes, que de pronto no estuvieron en esa pues, sesión. Entonces, para ello indicarles que respecto a lo que son las formas de ejecución, ¿sí? Esto significa de qué manera se va a ejecutar el proyecto, quién lo va a realizar, ¿no? En ese sentido, tenemos 2 ejecuciones presupuestarias. Una es la directa, que significa que la propia entidad va a hacer la ejecución de estos proyectos. Lo otro es la indirecta o contrata, que significa que un tercero va a ejecutar este proyecto y se dará a través de un proceso de selección. Y lo otro, eso es básicamente la forma de ejecución, ¿no? ¿Quién realizará la ejecución de este proyecto? ¿Sí? ¿Quién será el gestor? ¿Quién será el responsable de que esto se realice? Eso es forma de ejecución. Y en cuanto al sistema de contratación, significa cómo van a contratar ambas partes, contratante y contratado. ¿Cómo va a ser la relación de estos? Básicamente también cómo se va a dar el tratamiento al metrado con fines de pago. Eso es sistema de contratación. Y aquí pues tenemos 3 sistemas de contratación: precios unitarios, suma alzada y mixto. El sistema de contratación administración directa solo aplica el sistema de contratación precios unitarios, y en el sistema de contratación, perdón, en la forma de ejecución contrata, aplican 3 sistemas de contratación: precios unitarios, suma alzada y mixto, ¿sí? Esto como conocimiento. Entonces es importante también tenerlo en cuenta cuando empezamos a elaborar un expediente técnico, ¿sí? Avanzamos. Siguiente. Asimismo, un poco para poder fijar lo que he comentado, les decía que referente a los proyectos públicos, nosotros tenemos un sistema que se encarga de la gestión de estos proyectos públicos, ¿sí? Tenemos la etapa postprogramación, formulación y evaluación, ejecución y funcionamiento. Son 4 etapas que integran este sistema del invierte.pe. Y claramente aquí podemos observar que la primera etapa es la elaboración del expediente técnico, es decir, hacer el diseño, y luego pasamos a la ejecución de las obras, ¿sí? A ver, les voy a pedir por favor a los participantes que no hagan ese tipo de gráficos. Ustedes mismos se perjudican porque el video va a salir así. Ustedes son personas adultas y no creo que sea adecuado que estén haciendo gráficos. No sé si la empresa puede deshabilitar las anotaciones, por favor. Puede dejar de compartir y vuelve a compartir para que salga totalmente blanco, ¿no? La presentación. Ya, sí. Nuevamente comparte y deshabiliten, por favor, porque siempre hay personas que, bueno. Ok, muchas gracias. Y deshabiliten, ahí hay una opción para deshabilitar el tema del puntero, ¿sí? Para que no estén ahí haciendo otra vez esto. Bien, entonces les decía
que básicamente van a estar estas dos subetapas, ¿ya? Ahora, en cuanto, chicos, a las preguntas o consultas, ya saben ustedes, las vamos a realizar al final, de pronto 10 minutitos antes, por favor, ahí les prometo que les voy a poder contestar sus preguntitas ahorita para poder seguir la hilación de este tema y no perdernos. Voy a tratar de avanzar, ¿les parece? Para que ustedes también inhalen este tema. Recuerden que es una hora y en una hora a veces no se puede avanzar mucho, ¿sí? Y ya 10 minutitos antes, de forma ordenada, yo contesto todas las preguntas que ustedes tengan, ¿ya? Muy bien, gracias. Seguimos avanzando. Bien, vamos a entrar ya teniendo en cuenta estos alcances, ¿no? De este contexto en el que nosotros vamos a trabajar los expedientes. Recuerden que eso es, para mí es sumamente importante, tener nuestro punto de partida, tener para qué sector vas a tú elaborar estos expedientes técnicos, ¿sí? Entonces ya sabemos que vamos a elaborar los expedientes técnicos para este sector de las obras públicas. Ahí es donde vamos a tener que tomar en cuenta todos los aspectos normativos. De pronto, entre empresas privadas, por ejemplo, Elena Quevedo SAP, ¿no? Quiere construir para Gloria. De pronto no necesito hacer un expediente técnico, o tal vez sí, lo definirá el cliente, ¿no? De repente Gloria dirá, sí, yo para que tú me construyas tengo que hacerte un expediente, o tal vez dice, solo necesitas planos, presupuesto y cronograma. ¿Me entiendes? Y bajo sus lineamientos técnicos que se tengan. Ellos como empresa tendrán de pronto un área de infraestructura y ellos referirán, ¿no es cierto? Y eso lo respetamos. Lo que yo estoy capacitándoles a ustedes es para el sector público, obras públicas, porque ahí es donde nos dan diferentes aspectos a tomar en cuenta. Recuerden que aquí no voy a hacer lo que yo considere, sino lo que las normativas me estipulen. En ese sentido es lo que vamos a nosotros a ir a ustedes dotándoles de esos conocimientos, ¿sí? Muy bien, en cuanto a la elaboración de estos expedientes técnicos, vamos a mencionarles lo siguiente. Pasamos, por favor. En primera instancia, jóvenes, nos vamos a interiorizar que los expedientes técnicos, su elaboración es obligatoria en una obra pública. No hay negociación aquí, no es que a veces sí ingeniera y a veces no. Tanto en obras por contrata como en obras por administración directa, se necesita elaborar los expedientes técnicos bajo los aspectos y lineamientos que nos dicen las normativas. Lo dicen claramente cada una de sus normas que se involucran para esta forma de ejecución. En obras por contrata, quien lo refiere la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento, ¿no? Es quien nos indica que la elaboración de los expedientes técnicos pues son obligatorios. Y en obras por ADET, por ahora, de forma transitoria, la resolución de Contraloría, la 195-88, es quien establece que la elaboración de los expedientes técnicos pues también deben de hacerse de forma obligatoria, ¿sí? Siguiente. Muy bien. Ahora vamos a indicarles su definición, porque esto también nos va a ayudar mucho al direccionamiento que vamos a ir dándole para ir formando o para ir trabajando en cada uno de sus componentes, ¿sí? Siguiente. Bien, cuando hablamos de los expedientes técnicos, según el OCE, nos menciona que los expedientes técnicos son un conjunto de documentos. Estos documentos son de carácter técnico, económico y que van a permitir una adecuada ejecución de las obras. A su vez, los expedientes técnicos están constituidos por diversos componentes. Uno de ellos es la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, plano de ejecución de obra, metrados, presupuestos de obra, fecha de presupuesto, análisis de presupuesto, calendario de avance de obra, fórmulas polinómicas. Y si el caso lo requiere, nos dice el OCE, estudio de suelo, geológicos, impacto ambiental y otros complementarios, ¿no? Yo considero que no es que si el caso lo requiera, ¿no? Un poco ahí me parece que hubo una ligereza del OCE porque las mecánicas de suelos es algo fundamental. No se concibe un proyecto sin que no hagamos la mecánica de suelos, sobre todo en obras de edificaciones, es sumamente importante, ¿sí? Bien, entonces eso es por un lado los que nos refiere en este caso el OCE, ¿no? Como definición de los expedientes técnicos.
Siguiente. Según el Reglamento Nacional de Edificaciones, en su norma G040 también, nos menciona que los expedientes son un conjunto de documentos que van a determinar en forma, nos dice explícita, forma clara, ¿no es cierto?, las características, requisitos y especificaciones necesarios para la ejecución de una edificación, de una obra. A su vez, estos componentes que debe de tener un expediente técnico según el Reglamento Nacional de Edificaciones, norma G040, son los planos de especialidad, especificaciones técnicas, metrados, presupuestos, análisis de precios unitarios, cronograma de ejecución, memoria descriptiva y, si fuese el caso, nos dice fórmulas de reajuste por precios, ¿no? Coincide con lo que nos decía también el OCE, ¿sí? Y si al caso lo requiere, también nos menciona estudios técnicos específicos de suelos, de impacto ambiental, geológico, ¿no? Y la relación de ensayos y o pruebas que se requieren, ¿no? Eso es lo que nos dice el Reglamento Nacional de Edificaciones. Siguiente. Digamos, en forma general, vamos a indicarles que los expedientes técnicos están compuestos por los diferentes, pues, componentes. Ya lo estamos observando allí, lo hemos mencionado también anteriormente, que es la memoria descriptiva en primer lugar, luego los estudios básicos y específicos, los planos de ejecución de obra, las especificaciones técnicas, los metrados, los análisis de precios unitarios, el presupuesto de la obra, las fórmulas polinómicas y el cronograma de ejecución de obra. Adicionalmente, correcto, hay algunos componentes del expediente técnico que se van a ir añadiendo en función a su forma de ejecución. Obras por administración directa, por ejemplo, deben añadir, además de lo que he mencionado aquí, su presupuesto analítico de la obra. Y las obras por contrata, por ejemplo, deben añadir las fórmulas polinómicas, lo cual no lo tiene una obra por AD, ¿no? Y así hay algunos componentes que se personalizarán en función a esas formas de ejecución, ¿ya? Siguiente. También tenemos una opinión sumamente importante del OCE, la número 038-2018-OCE, que nos indica que el expediente técnico de obra está formado por un conjunto de documentos, nos dice, de ingeniería, que definen principalmente las características, alcances y la forma de ejecución de una obra, así también como las condiciones del terreno en las que se ejecutará. Eso nos dice el OCE, o sea, se supone que desde esa perspectiva de la contratación, el OCE debería tener esa información clara para el contratista. También nos menciona que se infiere que dicho expediente tiene por finalidad brindar información a los postores sobre los requerimientos de la entidad para la ejecución de la obra y las condiciones del terreno para que puedan realizar adecuadamente sus ofertas y, de ser el caso, ejecuten la obra cumpliendo las obligaciones técnicas establecidas por la entidad y la normativa vigente, nos dice, en materia de ejecución de obra. Entonces, aquí en resumen, el OCE nos refiere que los expedientes deben estar hechos de tal forma que esa información que contiene el expediente me pueda permitir al contratista, ¿no?, hacer las cosas de manera correcta, permitir que la entidad brinde un documento también de calidad y suficiente, ¿no?, para que éste pueda también lanzar sus propuestas, pueda también organizar el proyecto, ¿no? Eso es un poquito lo que nos menciona esta opinión, ¿sí? Siguiente. Vamos a hablar un poquito ahora de la vigencia del expediente técnico. Al igual que muchos de los aspectos públicos, en este caso de los expedientes también tienen una caducidad, también tienen un tiempo que, digamos, es válido lo que contiene, ¿no? Y luego de ese plazo, pues ya no. En esta situación de los expedientes técnicos, adelante, vamos a indicarles que según el artículo 34.1 del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, nos menciona que los expedientes técnicos o documentos equivalentes tienen una vigencia máxima de 3 años.
contados a partir de su aprobación o de su última actualización. Transcurrido dicho plazo, nos dice ese artículo, sin haberse iniciado la ejecución física del proyecto de inversión, la unidad ejecutora de inversión actualiza el expediente técnico o documentos equivalentes a fin de continuar con su ejecución. En el caso, nos dice de los COR, los expedientes técnicos o documentos equivalentes tienen una vigencia máxima de 1 año, contados a partir de su aprobación. Transcurrido dicho plazo, sin haberse iniciado la ejecución física, la unidad ejecutora de inversión actualiza el expediente técnico o documentos equivalentes a fin de continuar con su ejecución. Entonces, en cuanto a este artículo que lo encontramos en el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, se entiende básicamente que esto va a ser para obras por contrata. ¿Me entienden? Estos lineamientos del reglamento de la Ley de Contrataciones para el Estado es para obras por contrata. Entonces, cuando hago expedientes técnicos de obras por contrata, debo de cuidar que esta vigencia que deba de tener este documento llamado expediente técnico o sus equivalentes. Cuando dices equivalentes es que hay a veces tipo de obras donde no necesariamente se llama expediente técnico, ¿no? De repente, no sé, se me ocurre una ficha técnica, ¿no? U otro nombre que la entidad lo coloque en función al tipo de trabajo, ¿no? De repente para no sé, otro tipo de alcances, tendrá otros documentos, no necesariamente expedientes técnicos, pero tienen el mismo tratamiento, a eso me refiero, ¿no? Hay algunos documentos que consolidan información parecida a los de los expedientes y que por ese tipo de obras que lanzó la entidad, pues amerita y que tiene el mismo, por decir, importancia, ¿correcto? Por eso básicamente. En algunos casos son fichas técnicas que lo llaman, otros, bueno, lo que normalmente conocemos es expediente técnico y en otras entidades pues tendrá un documento que es equivalente a un expediente, a eso se refiere. Ahora, estos, como ya les decía, según la perspectiva del reglamento de la Ley de Contrataciones es para obras bajo ese tenor de contrata. Entonces, cuando queremos lanzar a un proceso de selección y de pronto querramos elegir proyectos que están en el banco, ¿no? De proyectos del área, o querramos pues retomar ese proyecto que estuvo ahí, nuevamente ha sido viable todo y ya quiero ejecutarlo, hay que chequear que esta vigencia respecto a lo que se realizó y a lo que se quiere ir al tema de lanzar este proceso, pues básicamente no sea más de 3 años, ¿sí? Entonces es por eso que acá menciona bien claro que esta vigencia es de 3 años únicamente, contados a partir de su aprobación o de su última actualización. Si es que se quiere iniciar la ejecución de esto, ¿ya? Si es que se quiere llevar a cabo un proceso de selección. Entonces tendremos que verificar. Si es que vemos que ha pasado el tiempo, entonces tendremos que actualizar. De pronto ya hasta el dice, es todo, ¿no? Es todo. Es actualizar todo básicamente el contenido que tiene, diseño y todo lo que básicamente pues corresponde. IOAR son proyectos de intervención inmediata, ¿no? Eso es básicamente los IOAR, que básicamente se desprenden de las obras, por decir, principales, se hace como que vamos a decir, como que un mantenimiento o una obra dentro de esa obra grande, no es algo puntual, ¿no? Son proyectos de intervención inmediata. En esos casos también se necesitan expedientes o documentos equivalentes y para ello, pues la vigencia es menos, ¿no? Es de 1 año, ¿sí? Siguiente. Muy bien. Respecto a lo que es ya los expedientes técnicos, pues hay profesionales especialistas en lo que es la elaboración de estos expedientes técnicos y me estoy refiriendo a los consultores de obra o proyectistas de obra, ¿no? Así es su nombre de estos profesionales que se encargan de esta elaboración, ¿sí? Siguiente. Para ello mencionarles que estos consultores o proyectistas, según el anexo 1 del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, nos refiere que son profesionales altamente calificados y quienes se van a encargar de la elaboración del expediente técnico o también en lo que es la supervisión
de la elaboración del expediente técnico o supervisión de las obras propiamente dichas. Ahora, en cuanto a ello, también mencionarles que estos consultores van a estar o van a tener esta responsabilidad de elaborar los expedientes en función a especialidades. Los consultores no son todistas, van a haber consultores en función a las especialidades que correspondan por las exigencias de ese proyecto y la forma de realizarlos puede ser de forma directa o de forma indirecta también, ¿sí? Siguiente. En cuanto a sus modalidades de la elaboración de estos expedientes técnicos, tenemos tres modalidades, ¿sí? La primera es directa y significa que la entidad es quien elabora estos expedientes técnicos con su personal, con su logística, con su infraestructura que tengan, ¿no? Y cumplan ese objetivo de elaborar ese expediente técnico. También lo podemos hacer de forma indirecta o externa a través de los proyectistas. Para ello, la entidad elabora sus expedientes de forma indirecta a través de un consultor de obra contratado específicamente para ese objetivo, en las cuales se tienen que ceñir a las disposiciones de las normativas de las contrataciones con el Estado. Y la última modalidad es la modalidad de concurso-oferta. Esta modalidad se basa en que se contrata de manera conjunta la elaboración de los expedientes técnicos y la ejecución de las obras. En este caso en específico, nos indica las opiniones del OCE también que no se pueden aprobar adicionales por defectos o deficiencias en el expediente técnico, dado que el que ejecuta o el que ejecutará es quien elaboró el expediente técnico, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no se da esa apertura, ¿ya? Siguiente. Decíamos que en este rubro de las consultorías, específicamente en lo que refiere a obras, que es lo que involucra al profesional que elabora los expedientes técnicos, pues tenemos tres tipos de consultorías de obra. Lo primero es para la elaboración del expediente técnico. Lo segundo es para la supervisión de la elaboración de los expedientes técnicos. Y lo tercero es para la supervisión de las obras, ¿ya? Entonces hay contextos en los cuales se van a involucrar estas consultorías, ¿sí? Siguiente. Siguiente, por favor. Bien. Además, en cuanto a estas consultorías de obras, vemos que cuando se quiere lanzar a un proceso de selección, hay que tomar en cuenta dos aspectos. En primer lugar, el origen de la contratación, que en nuestro caso sería consultoría de obras, y en segundo lugar, el monto de esta contratación. Entonces, supongamos que el monto de mi contratación para consultorías de obras es de 50.000 soles. Entonces, está en este rango de mayor a 39.600 y menor a 480.000 soles. Está en este rango, por lo tanto, sería una adjudicación simplificada. ¿Sí? Entonces, básicamente aquí, ¿no? Nos dan esos rangos, ¿no? Entonces, de esa manera, por ejemplo, el área de logística es quien arma los procesos de selección y en función a la necesidad que se tenga, pues se trabaja, ¿correcto? Estos procesos de selección que se desarrollarán. Siguiente. No puedo usar el puntero porque, o no sé si me han hecho coanfitriona, lo que pasa es que no estoy compartiendo yo la presentación, Juan. Ese es el tema, ¿no? Hubo una emergencia por el tema de la luz. Yo estoy, bueno, hablando, funciona la presentación, pero no tengo yo disposición, ¿ya? Bien, vamos a el siguiente cuadro, por favor. La siguiente presentación. Bien, cuando hablamos de los expedientes técnicos, ¿sí? Decíamos que esto es un documento sumamente importante que involucra diferentes componentes. Y en ese sentido de que involucra diferentes componentes, también referirles que, si bien es cierto, hay un profesional que es el que está, como se dice, contratando con la entidad y siendo el responsable de ese producto,
Pues detrás de él hay diferentes especialistas, ¿correcto? Diferentes especialistas que van a ayudar a que ese expediente técnico efectivamente sea de calidad, ¿no? Entonces, básicamente por ahí, ¿hay un responsable directo? Sí. ¿Hay quien ha hecho el contrato con la entidad porque logró cumplir todos los requisitos para la contratación? Sí. Pero vuelvo a repetir, detrás de él, pues hay diferentes profesionales, especialistas en cada uno de los rubros que han participado, ¿correcto? Siguiente. Respecto a lo que ustedes acá están observando, vemos que el OCE, en su directiva número 01, me parece, no ha salido ahí el título, ahí está, directiva 001-2020-OCE/D, nos menciona que estas contrataciones que se van a hacer con el Estado se puede hacer como persona natural o se puede hacer como persona jurídica. Si se hace como persona natural, entonces nos vamos a ceñir este cuadro, ¿sí? ¿Y qué significa este cuadro? Significa que nosotros vamos a poder hacer este tipo de consultorías en función a estas profesiones. Por ejemplo, si yo soy un ingeniero civil, ¿correcto? ¿Qué tipo de consultorías podré realizar? Bueno, tendría que ser consultorías de obras de edificaciones, tendré esa pertinencia. También podré hacer consultoría en obras viales, puertos y afines. También consultoría en obras de saneamiento y afines y consultoría en obras de represas. Yo puedo hacer como ingeniera Elena Quevedo, porque yo soy ingeniera civil, ese tipo de consultoría. Sin embargo, no podría entrar a una consultoría en obras electromecánicas ni energéticas, ¿no? Porque eso no es mi pertinencia. Y así, miren, por ejemplo, un arquitecto que también la norma faculta a que pueda hacer trabajos de consultoría, él solamente puede ir a consultoría en obras de edificación y afines, ¿sí? Y así, como persona natural, yo puedo trabajar este tipo de consultorías. Como persona jurídica cambia la cosa, ustedes pueden abarcar cualquier tipo de proyecto porque ya son una empresa que cuentan y van a incluso declarar que tienen todo un pool de profesionales y por lo tanto están en la capacidad de hacer cualquier tipo de consultorías. Muy bien. Además, en cuanto a consultorías, nosotros tenemos categorías. Categorías que de una u otra manera nos marcan nuestro rango, ¿no? De contratación, nuestra experiencia, por decirlo también de una manera. Entonces tenemos 4 categorías en lo que son consultorías desde lo que nos define el OCE. Categoría A, categoría B, categoría C y categoría D. Cada una de estas categorías tiene sus montos topes. Por ejemplo, la categoría A, su monto tope de contratación es menor o igual a 41.400. En la categoría B, menor o igual a 400.000. En la categoría C, menor o igual a 2 millones. Y la categoría D no tiene límites, porque es la máxima categoría. ¿Ya? Siguiente, por favor. Bueno, aquí se está observando algunos alcances más, ¿sí? Para este tema de las consultorías, ¿no? Decíamos que tenemos 4 consultorías y en las cuales el OCE nos refiere cuáles son estos montos mínimos de experiencia según el monto de ejecución, ¿ya? La acreditación de la experiencia, ¿no? Y luego el monto máximo de las contrataciones de consultorías de obra según la especialidad. Por ejemplo, ¿no? La categoría A, el monto mínimo de experiencia según el monto de ejecución no hay. O sea, no tiene un monto mínimo de la ejecución de la obra. El monto, perdón, el punto referente a la acreditación nos dice que la categoría, para que el OCE te otorgue la categoría A, tú no refieres ningún monto en función a tu experiencia. No requieres, por ende, tampoco acreditar experiencia. Sin embargo, tienes un límite en cuanto a lo que es tu monto máximo de la contratación. Yo puedo contratar con el Estado en una categoría solo hasta 8 UITs, es decir, solo hasta 41.400. Si me voy, por ejemplo, al extremo, categoría D, mi monto mínimo de experiencia, ¿no? O el monto de experiencia en cuanto a las contrataciones que yo he tenido es mayor o igual a 20 millones.
¿no? Y la acreditación de la experiencia que necesitamos nosotros avalar para que nos otorguen esta experiencia es con un servicio de consultoría de obras cuyo monto de ejecución de obra determinado en el expediente de obras sea igual o mayor a 20 millones o con dos servicios de 10 millones. Y el monto que yo tengo para contratar con el Estado es sin límites, no hay límites ahí, ¿correcto? Entonces eso es un poquito como el OCE nos categoriza, cómo nos otorga este Registro Nacional de Proveedores, este documento que nos piden cuando nosotros contratamos con el Estado, ¿sí? Siguiente. En cuanto a la responsabilidad del consultor, también es importante referirles, ¿no? Es responsable, nos dice, respecto a la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios ofertados durante el periodo de 3 años, después de haber concluido la obra. Eso es para el consultor. La participación del consultor no se extingue, nos dice el OCE, con la elaboración del expediente técnico, sino que debe de prolongarse a fin de atender los requerimientos que la entidad le formule durante la ejecución de la obra. Además, también nos dice el OCE que en el caso de la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta, en vista que el contratista es proyectista y ejecutor de obra, a la vez asume entera responsabilidad por el diseño de la obra, debiendo prever en el expediente técnico las eventualidades que puedan afectar su ejecución. Pero también nos dice el OCE que la entidad va a tener una responsabilidad compartida. ¿Por qué? Porque la entidad fue quien aprobó estos expedientes técnicos, en el caso se han hecho por contrato, y en el caso se han hecho de forma directa, pues la entidad es la responsable directa de ese expediente técnico. Así es que de una u otra manera también tiene esta responsabilidad, ¿sí? Siguiente. Bien, también nos dice el OCE que formular expedientes técnicos con omisiones, deficiencias o información equivocada se constituye en infracción, es decir, en una responsabilidad. Esta responsabilidad tiene una causa que es perjuicio económico al Estado. El tiempo es hasta 3 años después de haber concluido la obra, ya lo decíamos, y las consecuencias desde esa perspectiva es que va a haber una multa del 5 al 15% del monto del contrato, inhabilitación temporal de 3 a 36 meses por reincidencia, inhabilitación definitiva si en los últimos 4 años se hubiera impuesto más de 2 sanciones de inhabilitación temporal que en conjunto nos dicen sumen más de 36 meses. ¿Ya? Entonces es importante también, miren, tomar en cuenta estos aspectos, ¿sí? Siguiente. Bien, antes de eso, no sé si me pueden permitir compartir pantalla para acotar algo pequeño nada más. ¿Sí? Ya. Voy a compartir algo pequeño nada más, ¿ya? Referente al Decreto Supremo 234-2021-F, que es un decreto que ha actualizado algunos aspectos de nuestro reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. Este reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado en la actualización del Decreto Supremo 234-2021-F nos dice en su ítem 193.10 que la entidad incluye en los contratos para la elaboración del expediente técnico de obra y para la supervisión de la obra, según corresponda, las siguientes cláusulas, lo que ya nos dice el reglamento debe de incluirle en este caso la entidad, ¿no? En sus contratos. Primero nos dice la obligación del proyectista de atender las consultas que la entidad remita, sin perjuicio de las acciones que se adopten contra el proyectista por la falta de absolución de las mismas. Y como punto B, la aplicación de una penalidad, nos dice el reglamento, miren, ascendente a una UITET al supervisor de obra en caso no absuelva las consultas o observa fuera del plazo señalado. Entonces, acá nos indica el reglamento que acá hay dos cláusulas importantes que deben de hacerse, ¿no? Para lo que es el consultor es lo primero,
es que nos dice que el proyectista tiene la obligación de atender las consultas, todas las consultas. Y el OCE poquito nos fija más eso, diciendo que es hasta incluso 3 años después que la obra ha terminado, ¿no? Y bueno, hay muchos más alcances que también nos va a indicar la norma G030, derechos y responsabilidades, que ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, voy a dejar de compartir. No sé si la empresa me apoya nuevamente en compartir el material. Solo quería compartir ese extracto del reglamento. A ver si me apoya, por favor. Ya. Entonces, continuamos. En lo que es derechos y responsabilidades, según la norma G030 del Reglamento Nacional de Edificaciones, nos indica que hay actores que intervienen en un proceso de edificación. En este caso, que a nosotros nos corresponde porque estamos estudiando respecto a la elaboración del expediente técnico y por ende también a ese profesional que realiza, ¿no es cierto?, esos expedientes técnicos. Entonces nos dice que uno de los actores, la norma G030, derechos y responsabilidades, nos dice que uno de estos actores que participan en el proceso de edificación son los profesionales responsables del proyecto. Así llaman a los consultores, profesionales responsables del proyecto, ¿sí? Siguiente. Estos profesionales responsables del proyecto, como ya lo menciona la norma G030, para lo que corresponde al consultor, en su capítulo 3 nos dice, y en su subcapítulo 1 específicamente, que el diseño de los proyectos de edificación y habilitaciones urbanas, que es su alcance de las normas, así como la definición de las características de sus componentes, es de responsabilidad del profesional que lo elabora. Según su especialidad, el proyecto debe cumplir con los objetivos de las normas del presente reglamento. ¿Ya? Entonces ya nos está dando aquí algún alcance. Nos dice que el consultor, mire, es el profesional encargado del diseño de los proyectos de edificación. El profesional responsable del proyecto, que es el consultor, nos dice que es quien es el responsable del diseño de los proyectos de edificación. Así también es responsable de las características de sus proyectos y también es responsable, ¿no?, de que sea el profesional con su especialidad, ¿no?, tenga esta pertinencia en ese proyecto. Yo soy responsable de eso. Yo no puedo ser civil y poder un proyecto eléctrico. Yo soy responsable de esos aspectos. El artículo 11 también nos menciona que los profesionales responsables del proyecto son aquellos que están legalmente autorizados, y esto hay que tomarlo muy en cuenta. Son los profesionales legalmente autorizados para ejercer la profesión. Veremos también que algo de ello lo vimos también en residencia de supervisión. Según el decreto supremo del Ministerio de Vivienda, ya nos indicaba cuáles son estos parámetros para ejercer legalmente nuestra profesión. Uno de ellos era tener título profesional, estar colegiado y estar habilitado. En este sentido de hacer trabajos de consultoría, nos dice igual, ¿no? Son aquellos que están legalmente autorizados para ejercer su profesión e inscritos en el colegio, en el correspondiente colegio profesional. Por ello, dice, deben incluir en el expediente técnico el documento que acredite esa habilitación, que es nuestro certificado de habilidad que nos emite nuestros colegios profesionales, ¿sí? Además, también nos dice el artículo 11 que según su especialidad serán arquitecto, ¿no?, para el proyecto de arquitectura, el ingeniero civil para el proyecto de estructuras, el ingeniero sanitario para el proyecto de instalaciones sanitarios, el ingeniero electricista o electromecánico para el proyecto de instalaciones eléctricas y electromecánicas. Entonces, como se dice, cada quien a lo suyo. ¿Me entienden? Cada especialista digamos, será responsable de esas especialidades que luego tendrán que traducirse en los documentos que den respaldo a ese expediente, ¿sí? Siguiente. El artículo 12 nos dice que los profesionales responsables del proyecto deben de cumplir con algo que ya veníamos hablando,
de tener un título profesional en la especialidad correspondiente, de acreditar por el colegio profesional al que pertenece, también conocer las normas y reglamentos vigentes en la ejecución de sus servicios profesionales, prestar personalmente sus servicios profesionales por los trabajos contratados y las obligaciones pactadas en el contrato. ¿Ya? Entonces, esos son básicamente la injerencia que tienen, pues, estos profesionales, ¿sí? También nos dice el artículo 13 que los profesionales responsables del proyecto, es decir, los consultores, deben firmar sus planos, deben firmar los planos, especificaciones técnicas y demás documentos de los cuales son autores y que hayan elaborado como parte del expediente técnico. El artículo 14 nos menciona también que los consultores son responsables de las deficiencias y errores, así como por el incumplimiento de las normas reglamentarias en que hayan incurrido en la elaboración y también ejecución del proyecto. Ahí está, básicamente referido a ello, ¿no? Bueno, nos dice también que el artículo 16 que los profesionales responsables del proyecto, es decir, consultores, tienen derecho a supervisar la ejecución de las obras que proyecten, con el fin de verificar que se está cumpliendo con los diseños y especificaciones establecidas por ellos, existiendo o no un contrato específico sobre la materia. Miren, aparte de que los consultores tienen la responsabilidad de responder las consultas, nos dice también tienen derecho a supervisar la ejecución de ese expediente que ellos hicieron, porque al fin y al cabo ellos tienen que garantizar que eso se cumple. Pero bueno, a veces un poquito eso no se da, ¿no? Porque a la justa, si es que contesta las consultas en la fase de ejecución, peor aún, ir a hacer el monitoreo, ¿no? De ese expediente para que se ejecute tal cual él lo diseñó. Pero bueno, es lo que nos indica esta norma G030, ¿sí? Siguiente, ya para ir terminando. En cuanto a lo que refiere el arquitecto, ¿sí? Nos dice esta norma que el arquitecto es el responsable del diseño arquitectónico de la edificación, el cual implica calidad arquitectónica, cálculos de las áreas, las dimensiones de los componentes arquitectónicos, las especificaciones técnicas del proyecto arquitectónico, los acabados de la obra, el incumplimiento de los parámetros urbanísticos y edificatorios exigibles para edificar en el inmueble correspondiente. Asimismo, es el responsable de sus planos y los elaborados por los otros profesionales, que sean compatibles entre sí. El ingeniero civil es el responsable del diseño estructural, ¿no? No dice el ingeniero civil es el responsable de todo el proyecto, ¿no? Si bien es cierto, bueno, vamos a ver en el tema de las consultorías que nosotros nos encargamos de todo el proyecto como tal, pero recuerden que dentro del contenido hay partes que deben de ser firmados por ciertos especialistas. Entonces, el arquitecto es el responsable de toda la parte arquitectónica, con todo lo que ya he mencionado. El ingeniero civil de toda la parte estructural, los cálculos, las dimensiones de esos componentes estructurales, de las especificaciones técnicas, de las consideraciones de sismo o resistencia. Asimismo, es el responsable de la correspondencia de su proyecto con el estudio de mecánica de suelos. Y este a su vez, o sea, el estudio de mecánica de suelos a su vez es responsabilidad de quien lo ha firmado, quien lo ha suscrito. Siguiente. Y ya para terminar, en cuanto a lo que son elaboración de los expedientes técnicos, también nos dice la norma G030, en su capítulo 8, que hay responsabilidades administrativas, civiles y penales. El artículo 50, por ejemplo, nos dice que las responsabilidades de los actores participantes, uno de ellos es el profesional responsable del proyecto, es el consultor, tienen, ¿no? O pueden tener este tipo de responsabilidades civiles, administrativas y penales, y pueden ser aplicadas de forma concurrente si fuera el caso, ¿no? Ahora, el artículo 51 nos dice que los profesionales, la responsabilidad administrativa se va a generar cuando se genere un incumplimiento de los deberes generales o de las responsabilidades que están plasmadas en este reglamento, en el reglamento de edificaciones y cualquier legislación administrativa vigente. El artículo 52 nos dice que la responsabilidad civil se genera
cuando se incumple lo que se pacta en el contrato, ¿no? Respecto a lo que se ha plasmado y normado en el presente reglamento y la legislación civil vigente. Y la responsabilidad penal se genera cuando hay un daño a cualquiera de los actores o administrados o partes contratantes mediante un hecho o conducta tipificada como delito y normado en la legislación pues penal vigente. ¿Ya? Entonces, básicamente hay que tener cuidado, ¿no? Con esos, con esas responsabilidades, ¿sí? Siguiente, a ver, no sé si ya con eso. Bien, hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy en nuestra sesión número 1 del expediente técnico, ¿sí? Hasta lo que son responsabilidades, ¿sí? Ya de acá en nuestra próxima sesión, que es el viernes, si mal no recuerdo, hablaremos de la aprobación del expediente técnico, ¿sí? Muy bien, ¿algunas consultas? Ya estamos en el momento de las, no sé si la empresa también me ayuda con eso. Estamos en el momento de las consultas, de las dudas. Ya, está bien. En el momento de las preguntas, vamos a habilitarle, por favor, al señor Danilo el micrófono. Buenas tardes, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿el expediente técnico es el diseño definitivo del proyecto de inversión? Claro, es ya en base a diseño es lo último ya. Claro, ¿no? Primero fue el perfil y luego viene el expediente. El expediente ya es el final en cuanto a la etapa, pues vamos a decirlo así, diseño, ¿no? Porque ya con ello pasamos a lo siguiente, que es la ejecución. Ya, gracias, ingeniera. Esa era mi Ok, consulta. gracias. Excelente, muchas gracias, Danilo. Ahora el turno de Talía, por favor. Buenas noches, ingeniera. Sí, buenas tardes, dígame. Una consulta. Para realizar perfiles, ¿es necesario tener experiencia o cómo se basan los montos? En realidad, hacer perfiles también es parte de lo que es consultoría, ¿no? No solamente son expedientes, sino que yo lo dirigí a expedientes porque estábamos hablando del tema de expedientes, pero también es hacer perfiles, ¿no? Entonces, para hacer perfiles, para hacer expedientes técnicos, para poder supervisar la elaboración del expediente técnico, para lo que es la supervisión de obras, todo ello, según el OCE, lo tipifica como consultorías, ¿correcto? Ahora, en cada uno de estos, digamos, aspectos hay experiencia de por medio, ¿no? O sea, yo no podría ir de pronto ahorita a hacer un perfil si antes no he hecho. De pronto también en lo que son las bases de ese proceso de selección, nos van a indicar, ¿no? En las bases, en los términos de referencia, nos van a indicar qué experiencias, ¿no? Nos piden, pues, ¿no? Entonces, dependiendo de la exigencia del proyecto, pues nos dirán también la experiencia que debemos de tener nosotros en ese tipo de contrataciones que se quiere, pues, hacer por parte del cliente, ¿no? Que es la entidad. Excelente, muchas gracias, Talía. Le habilitamos el micrófono a Juan, por favor. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches, Juan, te escucho. Dos consultas, ingeniera. La primera Sí. es dice que el arquitecto realizaría consultoría de obras en edificaciones y afines. ¿Cuáles Ujú. serían esas obras afines a las edificaciones, a diferencia de los ingenieros civiles o los otros ingenieros Ujú. especialistas? Parques, Y la por otra ejemplo, sería ¿no? Habilitaciones urbanas también podría, como a la parques, ¿no? parte de urbanismo, paisajismo Sí, tal vez. sí, 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 veredas, ¿no? Parques, veredas, por ahí, ¿no? Y la otra sería, el arquitecto es el responsable de compatibilizar los planos de todo el proyecto, de todas las especialidades. ¿Bien? ¿No le escuché bien? Que si el arquitecto es responsable de compatibilizar todos los planos de todas las especialidades. En Creo que realidad, la norma dice algo así.
En realidad ¿Qué tienes? hay un, claro, en realidad lo que nos dice la norma G030, ¿no? Referente a lo que es el arquitecto, ¿no? Dice que él es el responsable del diseño arquitectónico, ¿correcto? eh, la cual comprende diferentes aspectos. Y en la parte ya final nos dice que el arquitecto es el responsable de que sus planos y los elaborados por los otros profesionales sean compatibles entre sí. O sea, el arquitecto finalmente va a tener que compatibilizar, o sea, lo que él ha diseñado de pronto en lo que refiere a la parte arquitectónica, guarda relación con la parte estructural, si hablo de una edificación con la parte de sanitarias, eléctricas, ¿no? Y todo lo que fuera, es una también de sus responsabilidades. Pero aquí ya como profesionales, creo yo, adultos, todos en sí nos cuidamos, ¿no? El estructural también va a ser lo mismo. Va a evaluar que su proyecto vaya en compatibilidad con la parte arquitectónica, el sanitario también hará lo suyo, ¿no? Entonces, pero, como se dice, en función a lo que la norma expresamente refiere, es eso, que el arquitecto es el responsable de que sus planos, de lo que él ha plasmado, sean compatibles con las demás especialidades. Excelente, muchas gracias. Le habilitamos el micrófono a Alexander, por favor. Ingeniera, buenas noches. Buenas noches, sí. Mi consulta es la siguiente. Eh, Acerca de el consultor de obra, nos indicaba que hasta 3 años posteriores, tiene que estar, tiene cierta responsabilidad. Entonces, y también tiene que absolver dudas, ¿no? Las dudas Ujú. que puedan surgir. Entonces, la consulta es, eh, este este servicio, por decirlo así, ¿es con honorarios aparte o ya está incluido en lo que vendría siendo los pagos que se le hizo por la Ujú. consultoría? Así es. No Gracias, hay ingeniera. pago, sí, gracias también. No hay pagos aparte. Es en función a la responsabilidad que él tuvo en su momento por ese expediente técnico. Eso, como se dice, no termina allí, ¿no? O sea, a él se le pagó por un servicio en su momento, que es elaborar el expediente técnico, pero un expediente técnico de calidad. Pero muchas de las veces esto tiene deficiencias y acarrea consultas, acarrea modificaciones. Entonces, de pronto, el que ejecuta es eso lo que hace. Mira, tú has hecho tu expediente, tú aclárame la situación. Y si te equivocaste, tú lo mejoras porque es parte de tu responsabilidad. Y entonces también la norma nos dice que él es el responsable. Claro, ahí queda un vacío porque no nos menciona qué tipo de honorarios, por ejemplo, en el caso que él quiere ir a las obras y hacer la contrastabilidad, no hay, pues por eso es que nadie lo hace, ¿no? Nadie hace ese trabajo de irse a las obras y verificar que su expediente se cumpla, ¿no? Difícil. A lo más contestan con una carta notarial, pero tampoco lo hacen de muy buena forma, porque ya piensan que el servicio, ya yo te entregué tu expediente a entidad y yo no tengo nada que ver. Sin embargo, no es así, porque valgan verdades, muchas veces en lo que son expedientes se hacen de muy mala calidad, muy deficientes. Y quien paga los platos rotos es la ejecución y finalmente la población, porque no le cumplimos con el proyecto, ¿no? Y eso también cada consultor tiene que ser consciente. Si tú lo haces bien, yo no te molesto, pero como tú lo haces mal, te tengo que estar molestando. Entonces, tenemos esa responsabilidad intrínseca, aunque no nos paguen, ¿no? Esa responsabilidad que se tiene ahí. Excelente, muchas gracias. Como última participación, le habilitamos el micrófono al señor Jorge, por favor. Sí, buenas tardes, ingeniera, buenas tardes con todos. Buenas Un, tardes. un punto que se deja un poco de lado es la forma de acreditar la experiencia. Y toco el tema y a la vez apelo a su experiencia, considerando que cuando se genera una obra y esta es pública, generalmente empiezan a hacer una serie de subcontratos dentro de un contrato de ejecución de obra. Quisiera saber, o sea, si usted tiene un alcance más, más real en su experiencia de cómo se debe acreditar formalmente una experiencia
dentro de un proceso de selección, ya sea como consultor, supervisor o ejecutor de una obra pública. Muy amable por su respuesta. Gracias. Ok. A ver, básicamente sabemos que la parte de los procesos de selección es algo muy álgido realmente, porque sabemos también que en la parte pública hay mucho tema de corrupción, ¿no? Eso creo que todos lo sabemos, que por más que se hacen esfuerzos, siempre se cae en lo mismo, ¿no? Hay profesionales de mucha experiencia, muy capaces, ¿no? Sin embargo, no están en donde deben de estar porque no están acorde a lo que ellos quisieron, ¿no? Al pago que les exigen o de pronto a sus grupos, ¿no? Que manejan, ¿no? Esa es una verdad que creo hace mucho daño al Estado, ¿no? Que hace mucho daño, por eso que se ve todo, digamos, ya está como que tiene un estereotipo, ¿no? El tema de las obras públicas, porque hay mucha corrupción, eso lo sabemos. Yo a veces tengo muy buena experiencia, pero como no soy del círculo o no quiero simplemente pagar, no tengo esos alcances de esa contratación, ¿no? Ahora, en cuanto al proceso de selección, lo ideal, voy a decir las condiciones ideales porque de pronto no es lo que se da, y lo sé por muy buena fuente, que muchas entidades públicas no se ciñen a la calidad del profesional, así lo demuestres de la forma que lo demuestres, porque simplemente no accediste a lo que ellos tienen pues establecido como parámetro, ¿no? Para que tú pues ganes. Esa es una realidad. Es una realidad, por eso estamos así muchas veces. Proyectos abandonados, expedientes técnicos mal hechos, profesionales que no cumplen la talla de supervisar una obra, de ser residente, realmente dejan muchísimo que desear. Y es porque no verificaron la calidad de este profesional, de que realmente cumpla con esos parámetros que yo mismo estoy poniendo como entidad, ¿no? Que yo mismo en mi término de referencia lo estoy exigiendo, pero que luego en la realidad pues no lo cumplo. Por eso también hay muchos procesos. Tú me exiges a uno, pero en la obra te contratan un a cero, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Ahora, yo considero que un parámetro correcto para, en primer lugar, es limpiar eso. Por eso yo les digo, les voy a dar mis condiciones ideales, porque en realidad no siempre se cumple eso, ¿no? Entonces, en cuanto a la contratación, voy a hablar, por ejemplo, de un residente, ¿no? Que se quiera, o de un consultor que está ceñido a un proceso de selección. La experiencia se debe acreditar con sus documentos. Así es la administración pública, papelito manda, ¿no? Entonces, hay un tema, en primer lugar, del cumplimiento con esta experiencia a través de mis documentos, ¿no? Certificados de trabajo, donde debe de darse un filtro en cuanto a la validez, porque muchas veces estos documentos también son falsos, son elaborados por los mismos participantes de ese proceso para poder cumplir lo que le exigen, lo que le piden. Entonces, certificar que esa persona, ese profesional realmente haya trabajado en ese lugar y que lo verifiquemos, ¿no? Con sus documentos. De pronto, en una empresa, por ejemplo, yo me quedé un poquito fría porque pedían su contrato, ¿no? Pedían sus boletas de pago, pedían sus actas de inicio, actas de recepción, la liquidación incluso, ¿no? Entonces yo ya tengo esa validez de que el profesional lo que inicia termina y no está en una obra, digamos, donde le han regalado certificado. Efectivamente el Estado ahí y ha cumplido todo el proceso, ¿no? Igual con el tema de las consultorías, ¿no? Para quien elaborado, sus certificados y hacer seguimiento, porque de repente muchas veces él trabajó, hizo, pero no terminó de una manera adecuada, ¿no? No tuvo esa asertividad en ese proceso, ¿no? Entonces, de pronto hacer ese filtro, ¿no? De que efectivamente la experiencia está, pero ha sido la buena, ha sido la idónea, la que yo deseo, la que yo busco, ¿no? Y también yo considero que el tema de, eso por un lado, la verificación de la documentación, y por otro lado, pues el tema de las entrevistas, ¿no? Es algo sumamente importante porque muchas veces el profesional no demuestra, ¿no? Que realmente conoce. Entonces dice, de pronto él tiene mucha experiencia, pero no me demuestra que efectivamente él puede estar en la capacidad. Entonces,
Esto para mí es algo también vital para que pueda de una u otra manera, pues, fijarse todo lo que en el documento, ¿no? Se realice. Y bueno, básicamente tener personas idóneas en la contratación, ¿no? O sea, personas que realmente pongan por encima de todo la calidad, ¿no? La calidad de esos profesionales para que también lo que hagan o para que lo que están contratando sea también de calidad, ¿no? Eso es básicamente un poco los alcances. Gracias, ya estamos ya un poquito con el tiempo también. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación. Excelente. Muchísimas gracias, ingeniera Elena, por esta clase enriquecedora del curso. Eh, a cada uno de ustedes participantes que están el día de hoy, de cierto modo, mil disculpas por no resolver todas las dudas, ya que el tiempo se nos pasa volando. Sin embargo, para poder ayudarles, vamos a estar disponibles en el WhatsApp, donde de repente puedan consultarnos para que puedan estar todo ok. Muchísimas gracias, ingeniera Elena. Gracias a ustedes, que tengan una bonita noche ya y nos estamos viendo Dios mediante en nuestra próxima sesión. Gracias. Fuerte abrazo. Gracias. Excelente. Vamos a continuar con la presentación. Les pido que por favor todavía no se vayan. Bien. Recordarles que nuestra siguiente clase es el día viernes 27 de octubre y que tenemos una evaluación el mismo día. ¿Ok? Aquí está. El mismo día 27 de octubre vamos a tener la evaluación. Ya tuvieron experiencia con la primera evaluación, así que esta es la segunda. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda acerca de las clases, de algún tema en especial. ¿No? Creo que no. Excelente. Para evidencia de nuestra clase de hoy, les pido por favor a cada uno de ustedes que puedan prender sus cámaras para tener una fotografía de evidencia de que han sido parte de esta clase. No sé si serían tan amables de poder prender sus cámaras, así poder hacer una grabación, una fotografía cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Yamilet. Muchísimas gracias, Anthony. César, ¿me podrían ayudar con la fotografía, por favor? A los asistentes de COES y ingenieros. Muchas gracias a cada uno de ustedes por ser parte de este curso. Gracias, gracias Jorge, gracias Ruth, Peter, Luis. Muchas gracias. Ok. A la cuenta de 3 vamos a tomar la fotografía correspondiente. 1, 2, 3. Excelente. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Espero esta clase haya sido muy enriquecedora y que tengan una bonita tarde. Hasta la próxima.